continuación les voy a hablar de la energía del trazo y más o menos la forma que podemos verla desde un punto de vista sencillo. Anteriormente explicaba que para ver un trazo tenemos que calcular su masa, su longitud y el tiempo de ejecución del trazo, desde donde comienza hasta donde finaliza. Estas tres magnitudes nos van a dar pues la fórmula dimensional de la energía, que es la masa, la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Esta fórmula es invariable y, por supuesto, a mayor presión, mayor energía. Evidentemente, a mayor masa, mayor energía. Lógicamente, a mayor velocidad, mayor energía. Y viceversa, menor velocidad, menor energía. Quiere decir, esto es una fórmula sencilla, prácticamente la hemos estudiado todos en el colegio y en ningún caso llegamos a fórmulas como la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, porque evidentemente estamos hablando de movimientos que se realizan en un espacio de tiempo muy reducido. Por lo tanto, apartamos la velocidad de la luz y nos quedamos con la velocidad, simplemente. También nos vamos a encontrar esas otras magnitudes, que son las magnitudes vectoriales. Quiere decir, el trazo tiene una estructura visible. Es decir, el trazo tiene una forma más curva o más recta. Es decir, las dos líneas o las dos formas de línea que existen en la naturaleza son las líneas rectas, las líneas curvas. Evidentemente, los trazos están compuestos de líneas rectas o de líneas curvas. Por lo tanto, hay unas energías que podríamos llamar que es el arco que tiene la curva. A mayor arco, más curva. A menor arco, más recta. Sencillo, es muy sencillo. Por otro lado, tenemos un grado de isometría. ¿Qué quiere decir isometría? Realmente es la similitud entre un trazo y otro. Esto es muy importante para comparar el grado de equilibrio que tiene ese trazo, pero consigo mismo. Quiere decir, cuando nosotros miramos el nivel de simetría que tiene un trazo, lo que estamos viendo es la comparativa con trazos con direcciones y sentidos iguales. Entonces vemos si son iguales, si son parecidas o no tienen nada que ver unas con otras. Quiero decir, tenemos ahí unas escrituras que podemos visualizar para que veamos desde lo que decíamos antes de el alfabeto ideal o la caligrafía ideal a la realidad de la escritura. Es decir, de lo ideal a lo real hay un abismo. Evidentemente, ¿por qué hay un abismo? Porque cada escritura es única e irrepetible. Seguir el modelo caligráfico es muy difícil, por no decir imposible, pero lógicamente la idea siempre es seguir un poco en ese proceso. Bien, seguimos con la energía vectorial. Y tenemos el último, que es la fuerza. La fuerza también es una magnitud vectorial porque cada uno de los trazos cambia de presión. Quiere decir, la presión va de más a menos o de menos a más. ¿Vale? La energía se condensa o la energía se expande. Simplemente esto es una teoría que todos conocemos como la teoría del Big Bang. La energía en expansión, por supuesto, llevado al plano de la escritura, es mucho más sencilla, porque es cuando va de menos a más la presión, o el Big Crunch, que es cuando la energía se contrae, es decir, cuando el universo se contrae otra vez, o en este caso es cuando la energía va de más a menos en la presión del trazo. Simplemente seguimos esa vectorialidad. Eso es importante porque cuando fusionamos todas las energías en la escritura, o todas las esencias realmente, porque son esencias, porque en sí misma es una esencia, lo que conseguimos es una fórmula determinada. Cuando nosotros aplicamos esa fórmula, lo que sabemos es cómo se debe de realizar un trazo. ¿Qué energía lleva un trazo? Cuando nosotros sacamos una energía de un trazo, lo podemos comparar con otras energías que se están moviendo en el exterior. Quiero decir, una energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Si nosotros transformamos
la energía mecánica en una energía química, a veces lo que hacemos es desarrollar el proceso contrario. Contrario a nosotros proyectamos la escritura, si nosotros conseguimos cambiar la energía de la escritura, conseguiremos hacer un trabajo a nivel mental o a nivel cortical. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo proceso directo de proyección de la escritura lo podemos invertir y conseguir poner a funcionar o mandar una información a nuestra mente a través de la escritura. Realmente es una cosa muy sencilla. Hay que hacerla, pero es muy sencilla. Bien, vamos a seguir un poco con esta energía. Esto es una pequeña paradilla para que veamos que tenemos muchas posibilidades con este trabajo de grafodiagnóstico. Bien, cuando nosotros hemos analizado esa energía y la comparamos consigo misma, ¿vale? Quiere decir, si las escrituras son únicas e irrepetibles, no vamos a comparar las escrituras con los demás. Quiere decir, siempre hay una tendencia comparativa, ¿vale? Porque es una cosa bastante humana, el hecho de intentar comparar para intentar sacar un patrón de comportamiento, ¿vale? Nosotros el patrón de comportamiento es amplísimo, pero por supuesto que también existe, porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, simetría en la escritura, siempre vamos a ver que esa persona tiene un grado de equilibrio. A mayor simetría, mayor equilibrio. ¿Quién está más equilibrado? Pues un señor X o yo. Pues depende de el grado de simetría que yo tenga en la escritura. Es decir, yo puedo aparentar ser una persona muy equilibrada y sin embargo, de cara a mi mundo interior, puede ser una persona súper desequilibrada. Pero, ¿qué cosa más curiosa? La escritura, por ser un acto reflejo, por ser un acto proyectado a través del inconsciente, invita a no cometer errores. Quiere decir, la escritura nos habla desde el punto de vista inconsciente. Lo que una persona de cara al exterior, de cara a la imagen que puede dar, es determinada, resulta que a través de la escritura nos podemos encontrar con una sorpresa. Esta persona no es como parece. ¿Para qué nos sirve este dato, por ejemplo? Pues, primero, con la finalidad de saber si esa persona tiene un problema. O sea, realmente el grafodiagnóstico no trata de crucificar a nadie, ni trata de buscar malas personas o buenas personas. Simplemente trata de diagnosticar para saber qué tipo de trabajo necesita esa persona para que mejore. Mejore física, mejore mentalmente, mejore emocionalmente, pero en ningún caso vamos a reprochar el comportamiento que tiene. De hecho, cuando una persona viene a la consulta, viene por iniciativa propia. ¿Qué quiere decir? Nadie viene obligado, a nadie le cogemos de una oreja y le obligamos a que venga a la consulta, ni, por supuesto, que haga terapia. Eso muchísimo menos. Pero sí que es cierto que si nosotros conocemos parte de nuestros objetivos, si nosotros esa máscara que a veces nos ponemos por, por, porque el guión que nos ha tocado vivir es así, queremos ponernos una máscara, pero realmente vivimos de una forma desagradable con esa máscara, lo que vamos a hacer es desenmascarar a la persona, simplemente para que esa persona se conozca, sepa sus posibilidades y sus defectos y los pueda corregir. Eso es un poco la idea de ver la energía de la escritura para llegar a saber qué pasa en esa parte mental de la persona y poder poner soluciones a su conflicto.